Hay una idea en el corazón de la fe cristiana que, si lo pensamos bien, suena como una contradicción. Tiene que ver con la adoración a Jesús. Y la pregunta que nos obliga a hacernos es, bueno, es bastante profunda. Justo esta es la cuestión central que vamos a desentrañar juntos. ¿Cómo es posible que se adore a Jesús sin romper la regla fundamental de que hay un solo Dios? A simple vista, parece una verdadera paradoja, especialmente cuando recordamos una regla clarísima que viene desde las Escrituras hebreas. Aquí es donde nace toda la tensión. En el libro de Isaías, Dios declara que su gloria le pertenece solo a Él, que no la comparte con nadie más. Es una afirmación súper contundente. Entonces, si solo Dios es digno de adoración, ¿qué hacemos con todo lo que el Nuevo Testamento nos muestra sobre Jesús? Muy bien, entonces la regla de partida es esta. La gloria de Dios es solo para Dios. Y si tenemos eso bien presente, lo que los primeros creyentes hicieron se vuelve todavía más impactante. Y es aquí donde la historia da un giro, de verdad fascinante. Porque a pesar de esa regla tan estricta, el Nuevo Testamento está lleno, pero lleno de momentos en que Jesús recibe honores que parecían estar reservados única y exclusivamente para Dios. Y no es algo sutil, ¿eh? De hecho, pasa de varias formas muy claras. Esta evidencia la podemos ver en 4 formas principales. A través de doxologías, que son alabanzas de gloria, con actos directos de adoración, en las oraciones dirigidas a Él y en la manera en que se dan las bendiciones en su nombre. Vamos a empezar con la primera, las doxologías. A ver, una doxología no es nada más un cumplido o un piropo. Es como una explosión espontánea de alabanza que le atribuye gloria a un ser divino. Es el tipo de lenguaje que se usaba solo para Dios, cuando su majestad era simplemente abrumadora. Y este es un ejemplo clarísimo. El apóstol Pedro no está lanzando esta alabanza al aire, no, se la dirige directamente a Jesucristo. Y decirle gloria a Él, ahora y para siempre, es usar precisamente ese lenguaje que estaba reservado solo para Dios. Y aquí, la imagen es todavía más potente. En esta visión del cielo, la adoración no se reparte, se comparte por igual. Toda la creación le está dando exactamente la misma alabanza, el mismo honor y la misma gloria a Dios que está en el trono y al Cordero que es Jesús. No compiten por la adoración, la reciben juntos. Pero, ojo, no todo se quedaba en palabras de alabanza, también había actos físicos de reverencia. En esa cultura, arrodillarse o postrarse frente a alguien era la máxima señal de respeto, un honor que se le daba a los reyes y, en definitiva, solo a Dios. Y esto lo vemos pasar una y otra vez. Los magos de Oriente, sus propios discípulos en la barca, un hombre que acaba de ser sanado. Incluso se les ordena a los ángeles que lo adoren. Pero quizá lo más revelador de todo es que Jesús nunca rechaza esta adoración. Algo que, por ejemplo, los ángeles o los mismos apóstoles sí hacían de inmediato si alguien intentaba adorarlos a ellos. Esto nos lleva a la oración, que es probablemente el acto de fe más íntimo que existe. Y sorprendentemente, los primeros cristianos no tenían ningún problema en dirigirle sus oraciones directamente a Jesús. Este ejemplo es de los más fuertes. Esteban, el primer mártir cristiano, en su último suspiro, no está clamando a un Dios lejano, le encomienda su espíritu, su todo, directamente al Señor Jesús. Es una muestra de confianza total en el momento más extremo, la muerte. Bueno, pues todo esto que hemos visto va construyendo hacia un concepto clave para los primeros creyentes, el poder y la autoridad que hay en el nombre de Jesús. Invocar su nombre no era para nada una simple formalidad. Para entender qué tan importante es esto, tenemos que irnos un poco para atrás, al Antiguo Testamento. Ahí, la frase invocar el nombre de Jehová era casi como una frase técnica. Significaba adorar a Dios, construirle un altar, clamar a Él como la única fuente de salvación. Era, en resumen, un acto de lealtad exclusiva. Y entonces, aquí viene el punto de inflexión. Los primeros cristianos tomaron esa práctica tan sagrada, reservada para Dios, y la aplicaron directamente a Jesús. Se les empezó a conocer como los que invocan el nombre del Señor Jesús. Esa era su identidad. Estaban, conscientemente, transfiriendo un acto de adoración a Cristo. Y esta no era una creencia que saliera gratis, ¿eh? Invocar el nombre de Jesús implicaba sufrir, significaba persecución y muchas veces arriesgar la propia vida. El hecho de que estuvieran dispuestos a morir por esto nos demuestra lo central que era para su fe. Era, literalmente, ¿quiénes eran? Muy bien, ya establecimos la tensión. Dios dice que no comparte su gloria, pero vemos que Jesús la recibe. Ya vimos toda la evidencia. Entonces, ¿cómo se resuelve esta aparente contradicción? Pues la respuesta es tan elegante como profunda. Aquí está la clave de todo.
En Isaías, el profeta registra a Dios diciendo que un día toda rodilla se doblará ante Él. Es una profecía sobre la soberanía total y absoluta de Dios. Bueno, pues siglos después, el apóstol Pablo toma esta misma profecía y la cita y la aplica, palabra por palabra, a Jesús. Declara que toda rodilla se doblará en el nombre de Jesús. Pero la frase no termina ahí. Y esta pequeña frase, esta frase lo cambia todo. Nos dice que la adoración que recibe Jesús no está compitiendo con la del Padre. Todo lo contrario, adorar al Hijo resulta en la gloria del Padre. No le roba gloria, la magnifica. Así, la paradoja se resuelve. No es una competencia, es una culminación. De hecho, Jesús mismo lo aclara. La honra que se le da al Hijo y la que se le da al Padre no se pueden separar. Están unidas. Honrar a uno es, por definición, honrar al otro. Y si no se honra al Hijo, pues tampoco se está honrando al Padre que lo envió. Entonces, todo este argumento teológico que es monumental, ¿a qué se reduce al final del día? Se resume en una sola confesión, una declaración personal que lo une todo. Esta es la exclamación de Tomás cuando ve a Jesús resucitado. Después de haber dudado tanto, su encuentro con Cristo lo lleva a esta confesión que es definitiva. No solo le dice Señor, que ya era un título de soberanía inmenso, sino que añade, y Dios mío. En una sola frase, Tomás resume todo el viaje que acabamos de hacer. Y esta confesión, Jesús es el Señor, se convirtió en el credo principal de la iglesia primitiva. Pero no era solo una idea teológica, era una declaración política, una declaración de lealtad. En un imperio que te exigía llamar Señor al César, los cristianos se negaban. Ellos tenían un solo Señor, y estaban dispuestos a morir por defender esa confesión. Así que volvemos a la pregunta del principio, pero ahora la vemos con otros ojos. La respuesta a nuestra paradoja es que adorar a Jesús no le quita gloria al Padre, sino que la revela. Y eso nos deja con una última pregunta, que ya no es teórica, sino muy personal. ¿Qué significa hoy en día hacer esa misma confesión?